Pero perdóneme, ya hablamos de la consulta y todo, pero eh, no definir nada evita los extremos, o sea, hay un candidato de un extremo y otro candidato de otro extremo. ¿Usted por quién va a votar? Yo El no voto voy a sagrado, votar el voto por una sagrado. persona. Yo yo pienso votar sobre todo por la protección de la Constitución del 91. Es decir, ojalá se pueda dar un debate antes de la segunda vuelta en donde podamos escuchar, más allá de los insultos, más allá de las agresiones en que se ha convertido esta campaña, poder escuchar cuál es la visión de país que cada uno tiene, cada candidato tiene, y dónde encontramos las mayores garantías para que la Constitución del 91 pueda permanecer, porque es que hay una cosa muy importante para recordar, María Isabel, y es que todo el capítulo de derechos que ha mencionado varias veces el profesor Mauricio Gaona en sus conferencias e intervenciones fue un aporte que el nuevo liberalismo hizo a la constituyente de 1991. Eh, Fue un producto de una reflexión que hizo el partido en la famosa reunión de Villa de Leyva del año 88, donde se reunió el nuevo liberalismo y elaboró este proyecto de reforma constitucional en donde se retomaron todo el capítulo de derechos en la Constitución, que es un modelo a nivel mundial constitucional de reconocimiento de derechos. Entonces, para nosotros proteger eso, que es el legado del partido, que es el legado del nuevo liberalismo, garantizar la independencia del Banco de la República, garantizar la independencia del Poder Judicial. Es decir, que la institucionalidad que Colombia ha construido a lo largo de tantas generaciones y que ha significado sacrificio de varias vidas, pueda estar protegida y pueda permanecer en Colombia. Esa es una de las primeras preocupaciones y por eso en el comunicado hicimos una reflexión sobre este tema a todos los militantes, que votaran libremente a conciencia, pero que votaran teniendo muy presente lo que es el legado del partido en la Constitución del 91. Eso todo que me está diciendo suena hermoso, lo comparto plenamente, pero ¿cuál de los dos candidatos para usted le permite esa tranquilidad? Todavía no encuentro en ninguno de los dos esa tranquilidad. En Cepeda definitivamente no la encuentro porque es difícil creerle a Iván Cepeda que no va a ser una constituyente cuando desde el año 2018, esa campaña presidencial en la que participó Gustavo Petro contra Iván Cepeda, contra Iván Duque, que perdió la elección, hablaba ya de la constituyente, de una constituyente, de que ese era el objetivo. Entonces, definitivamente con Cepeda no hay ninguna garantía de que la Constitución del 91 y su institucionalidad vaya a estar protegida. Tenemos que mirar qué garantías puede dar eventualmente el otro candidato para yo tomar una decisión en ese sentido que no he tomado todavía hasta no escuchar realmente cuál es el fondo de la propuesta del señor de la Espriella, cuál es el origen de su cuantiosa fortuna, que todavía tampoco está claro. Como no está claro tampoco ese silencio cómplice de Iván Cepeda con los escándalos de corrupción que ha tenido este gobierno a lo largo de los 4 años, o lo que ha sido la paz total. Él ha sido el arquitecto, el autor intelectual de la paz total, y la paz total pues ha sido la impunidad total, el crecimiento exponencial de estos grupos armados, donde ya tenemos 30.000 hombres en armas, sí. 10.000 hombres del Clan del Golfo, como sí. consecuencia de la política de paz total inspirada por Iván Cepeda. Los vicepresidentes, digamos, los doctores Restrepo y Aida Quilpué, ¿no lo convence más uno que otro, por ejemplo, para poderle ayudar en su decisión? Pues a mí me convence José Manuel Restrepo, más que Aida Quilpué, y estuve oyéndolos a los dos sobre su conocimiento del país, sobre su visión de país, de cómo enfrentar los retos que el país tiene a corto plazo. Especialmente José Manuel Restrepo ha puesto mucho énfasis como economista en el reto fiscal que tiene el país, en cómo encontrar un camino que no nos lleve a una crisis anunciada
que se viene de todas maneras si no se toman unas medidas muy fuertes en cuanto a reducción del gasto público improductivo, burocrático, en cuanto a ese tamaño del Estado central desproporcionado. Frente a todo eso, el doctor José Manuel Restrepo, sin duda alguna, inspira credibilidad, inspira confianza frente a la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, que lo único que le he oído decir es que las personas que estudien en buenas universidades estudian es para robarse los recursos del país, cosa pues absurda y una generalización que no tiene ningún sustento ni ninguna evidencia, pero cuando le pongo... Que ella no acabó de exactamente, estudiar porque no fue porque no pudo, sino porque no quiso. Muy triste. Eso me pareció muy triste. Exactamente. Bueno, muy triste, muy triste. ¿Por qué dice Juan Manuel que vamos para una nueva guerra civil? ¿De dónde cree que eso puede ocurrir cuando las instituciones están funcionando muy bien? Tenemos separación de poderes hasta ahora, hasta que no nos amenacen con una nueva constituyente. Las instituciones funcionan bien y es cuestión de ordenar un poco las fuerzas armadas, la policía, ordenarlas, organizarlas y obviamente organizar la tal paz total. Pero ¿por qué cree que vamos a una guerra civil? ¿Es un poquito exagerado? Pues María Isabel, cuando uno quiere saber qué va a pasar en el futuro, yo digo que no es necesario ir ni a una pitonisa, ni a que le lean a uno la carta astral, ni la mano, ni el tabaco, ni el café. Basta con leer la historia para uno saber qué es lo que viene para el país. Y la historia de Colombia pues ha sido una historia en 200 años llena de guerras civiles y de conflictos sangrientos por motivos de enfrentamiento político. Eso es una realidad histórica que ha estado presente siempre en Colombia. Y el discurso político actual es un discurso agresivo, violento, donde la descalificación al contendor es total, donde no se le reconoce el derecho al contendor a existir y a poder manifestar cuál es su posición. Y ese discurso produce un escalamiento que se traduce y se va a traducir y se puede traducir en un enfrentamiento violento. Ya lo estamos viendo en Perú, por ejemplo, con ese resultado tan cerrado, prácticamente 1000 votos de diferencia entre los dos candidatos finalistas. Ese escenario en este momento en Colombia sería un escenario de mucho riesgo con este discurso político agresivo en donde cualquiera de los dos bandos, si el resultado es muy estrecho, va a empezar a deslegitimar los resultados electorales y a decir que hubo fraude electoral y que se robaron las elecciones.